Si eres un hombre que ha notado que durante el momento más íntimo ya no sale semen como antes, o tal vez no sale absolutamente nada, necesito que me escuches con mucha atención porque lo que voy a compartir contigo hoy podría transformar completamente tu vida íntima y devolverte esa confianza que creías perdida. Hace apenas algunas semanas, llegó a mi consulta un paciente con la mirada perdida, arrastrando los pies, y me dijo algo que me partió el corazón. Doctora, ya no soy el mismo hombre. Mi esposa ni siquiera lo sabe. Pero cuando llegamos al momento más íntimo, nada, absolutamente nada sale de mi cuerpo. Me siento como si hubiera perdido mi hombría. Y fue en ese preciso momento cuando supe que tenía que compartir esta información con más personas, porque sé que miles de hombres están viviendo exactamente lo mismo en silencio, con vergüenza, sintiendo que están solos en esta situación. Después de años tratando casos como este, he visto cómo esta condición puede destrozar la autoestima, la confianza y las relaciones más íntimas de un hombre, pero también he sido testigo de transformaciones increíbles. He visto cómo hombres que pensaban que todo estaba perdido, que creían que su vida íntima había terminado para siempre, lograron recuperar no solo su función sexual, sino algo aún más valioso, su seguridad en sí mismos y la conexión profunda con sus parejas. Lo que muchos no saben es que esto que están experimentando tiene un nombre médico. Se llama eyaculación seca o anejaculación. Y no es tan raro como podrías pensar. Según los estudios médicos más recientes, esta condición afecta a millones de hombres en todo el mundo, especialmente después de cumplir los 60 años. Pero aquí viene lo más importante. Lo que necesito que grabes en tu mente. En muchísimos casos tiene solución. Y cuando no la tiene, existen formas de mantener una vida íntima, plena y satisfactoria. ¿Sabes qué fue lo primero que le dije a ese paciente cuando terminó de contarme su situación? Le dije con toda honestidad: Amigo, tú no has perdido tu masculinidad. Tu cuerpo simplemente está enviando una señal. Un mensaje que necesita ser interpretado correctamente. Y esa señal podemos descifrarla juntos. Déjame explicarte algo que cambió por completo la perspectiva de muchos de mis pacientes. Imagina por un momento que dentro de tu cuerpo existe una orquesta perfectamente coordinada, donde cada instrumento tiene un papel específico y fundamental. Los testículos producen los espermatozoides, que son como los músicos principales. Las vesículas seminales aportan la mayor parte del líquido seminal, representando tal vez el 60 o 70% del volumen total. La próstata añade su secreción especial, ese líquido blanquecino que le da las características únicas al semen. Todo este conjunto se reúne en la uretra, esperando como músicos detrás del telón antes del gran momento. Cuando llega el clímax, todos estos elementos deben actuar al mismo tiempo, en perfecta sincronía, para que la melodía sea completa y el resultado sea esa eyaculación que durante tantos años has experimentado como algo natural. Pero ¿qué sucede cuando uno de esos instrumentos falla, cuando el director de la orquesta pierde el ritmo o cuando alguna parte del sistema no responde como debería? Pues ocurre algo muy particular. La música del placer sigue sonando perfectamente en tu cerebro. El orgasmo está ahí con toda su intensidad, pero el fluido no aparece. Es exactamente lo que le expliqué a otro paciente, un señor de 72 años que llegó muy angustiado, y me dijo algo que nunca olvidaré. Doctora, yo siento el orgasmo igual que siempre. La intensidad está completamente ahí. El placer es el mismo. Incluso diría que a veces es más intenso, pero es como si mi cuerpo estuviera vacío por dentro. Esa palabra, vacío, me impactó profundamente, porque ese vacío que él sentía no era realmente físico, era emocional. Era esa sensación terrible de haber perdido una parte esencial de su identidad como hombre, de su masculinidad, de lo que siempre creyó que lo definía. Pero déjame decirte algo que cambió la perspectiva de este paciente para siempre, y que espero que cambie también la tuya. La eyaculación seca no significa, en absoluto, que hayas perdido tu virilidad.
No significa que tu masculinidad esté en peligro o que seas menos hombre. Lo que realmente significa es que tu cuerpo está mandando una señal, un mensaje urgente que necesita ser entendido, interpretado y atendido. Y lo más importante, en la gran mayoría de los casos puede tratarse de forma exitosa. Este paciente lo descubrió cuando le expliqué con detalle las 3 causas principales de esta condición. Y quiero compartirlas contigo ahora mismo porque entenderlas es el primer paso fundamental hacia la solución. La primera causa es algo que suena complicado al principio, pero es mucho más común de lo que imaginas. Se llama eyaculación retrógrada. Y para que la entiendas perfectamente, quiero que pienses en una compuerta automática que debería cerrarse firmemente en el cuello de la vejiga justo durante el momento del orgasmo. Cuando esta compuerta funciona correctamente, hace su trabajo perfecto. Bloquea completamente el paso hacia la vejiga y dirige todo el semen hacia donde debe ir, hacia el exterior a través de la uretra. Es un mecanismo simple pero increíblemente eficiente que ha funcionado perfectamente durante toda tu vida adulta. Sin embargo, cuando esa compuerta no cierra bien, ya sea por debilidad de los músculos que la controlan, por daño en los nervios que envían las señales, o por cambios físicos después de alguna cirugía, el semen hace lo que cualquier líquido haría. Toma el camino más fácil, el de menor resistencia. Y ese camino, desafortunadamente, es hacia adentro, hacia la vejiga, en lugar de salir por donde debería. Tuve un paciente, un ingeniero de 65 años, que me contó algo muy revelador sobre su experiencia. Me dijo: «Doctora, después de mi cirugía de próstata con láser, todo cambió de la noche a la mañana. Los orgasmos están ahí, lo siento perfectamente, incluso más intensos que antes. Pero el semen simplemente desapareció como por arte de magia. Lo que este paciente no sabía, y lo que muchos hombres desconocen, es que las cirugías de próstata, especialmente las que se realizan con tecnología láser o con técnicas mínimamente invasivas, pueden afectar significativamente esos músculos y nervios delicados que controlan la dirección del flujo del semen. Según las investigaciones médicas más actuales que manejamos, hasta el 80% de los hombres que se someten a ciertas cirugías de próstata, particularmente la resección transuretral o la enucleación con láser, experimentan eyaculación retrógrada en algún grado. Es un efecto secundario extremadamente común, pero que casi nadie menciona antes de la cirugía, y eso genera muchísima ansiedad y confusión después. Pero aquí viene algo sorprendente que literalmente cambió la vida de este ingeniero del que te hablaba. Le enseñé una forma muy simple de verificar si esto era exactamente lo que le estaba pasando, y tú también puedes hacerlo si sospechas que estás experimentando eyaculación retrógrada. Es realmente muy sencillo. Después del clímax, después de haber tenido un orgasmo, debes revisar tu orina la próxima vez que vayas al baño. Si tu orina está más turbia de lo normal, si tiene un aspecto lechoso o blanquecino, si parece como si tuviera pequeñas nubes flotando, es porque ahí está el semen que tu cuerpo produjo perfectamente, pero que tomó el camino equivocado y terminó en la vejiga en lugar de salir al exterior. Este paciente hizo exactamente eso. Me llamó al día siguiente, y pude escuchar el alivio en su voz cuando me dijo: «Doctora, tiene toda la razón. Ahí está. Vi mi orina después y estaba completamente turbia, casi blanca. Mi cuerpo sigue funcionando perfectamente, sigue produciendo semen normalmente, solo que está tomando una ruta diferente». Esa revelación fue absolutamente liberadora para él, y espero que lo sea también para ti si estás en esta situación. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de algo fundamental. No había perdido nada. Su cuerpo funcionaba. Su producción de semen estaba intacta. Su capacidad sexual estaba completa. Lo único que había cambiado era la dirección del flujo. Y lo más importante, su fertilidad podía potencialmente recuperarse con técnicas médicas especiales. Su placer sexual seguía completamente intacto. Y su masculinidad, esa esencia de lo que significa ser hombre, nunca estuvo en peligro ni por un segundo.
simplemente necesitaba entender qué estaba ocurriendo en su cuerpo. Ahora bien, la segunda causa de eyaculación seca es menos conocida entre el público general, pero es igualmente importante y más común de lo que se piensa. Se trata de la obstrucción de las vesículas seminales, esas pequeñas glándulas tan importantes situadas justo detrás de la vejiga. Imagina que son como pequeñas fábricas microscópicas trabajando incansablemente día y noche para crear ese fluido especial que nutre, protege y transporta a los espermatozoides. Estas vesículas son responsables de producir aproximadamente entre el 60 y 70% del volumen total del semen. Así que cuando hablamos de ellas, estamos hablando de algo realmente crucial para la eyaculación. Cuando estas pequeñas fábricas se bloquean, ya sea por infecciones antiguas que dejaron cicatrices, por la formación de pequeñas piedras o cálculos parecidos a los que pueden formarse en los riñones, o por quistes que van creciendo silenciosamente sin que uno se dé cuenta durante meses o años, el resultado puede ser realmente dramático. El orgasmo se mantiene perfectamente porque esa sensación ocurre principalmente en el cerebro, en el sistema nervioso. Pero el semen no puede salir porque el camino está físicamente obstruido, bloqueado. La historia de uno de mis pacientes me marcó profundamente y quiero compartirla contigo porque ilustra perfectamente este problema. Llegó a mi consulta acompañado de su esposa, después de 3 años completos, intentando tener un bebé sin éxito. Él me explicó que tenía erecciones completamente normales. Su deseo sexual era bueno, no había problemas de libido ni de función eréctil, pero había notado algo preocupante. Su semen era cada vez más escaso, y con el tiempo prácticamente había desaparecido. Cuando le realizamos una ecografía especializada de alta resolución, encontramos algo revelador. Había un quiste del tamaño aproximado de una canica, completamente sólido, en una de sus vesículas seminales. Este quiste estaba bloqueando totalmente la salida del conducto, como un tapón que impide que el agua fluya por una tubería. Con una cirugía mínimamente invasiva, usando tecnología de punta y sin necesidad de hacer grandes incisiones, logramos eliminar completamente ese quiste. 3 meses después, recibí una de las llamadas más emocionantes de mi carrera profesional. Era él, llorando de alegría, con la voz entrecortada por la emoción, diciéndome: «Doctora, mi esposa está embarazada, no puedo creerlo. Después de tantos años, finalmente va a pasar». Lo extraordinario de casos como este es que nos muestran algo maravilloso. El cuerpo masculino es mucho más resiliente, más fuerte y más recuperable de lo que la mayoría de nosotros pensamos. Esas vesículas seminales, esas pequeñas glándulas, tienen una capacidad asombrosa de recuperar completamente su función cuando se elimina la obstrucción que las estaba bloqueando. Es exactamente como destapar una tubería en tu casa. Una vez que el camino está libre y despejado, el flujo se restablece de manera natural, casi inmediata. Pero existe una tercera causa que muchísimos hombres no sospechan. Y esta tiene que ver con algo que está en la base misma de toda la masculinidad, en el fundamento de la función sexual masculina. Las hormonas, y específicamente una hormona que seguramente has escuchado mencionar muchas veces, la testosterona. Esta hormona que tu cuerpo produce principalmente en los testículos, en esas células especializadas llamadas células de Leydig, es como el director general de absolutamente toda tu función sexual. No es exageración decir que la testosterona lo controla todo en el ámbito sexual masculino. Regula la producción constante de espermatozoides en los testículos. Mantiene el funcionamiento óptimo de la próstata y las vesículas seminales para que produzcan sus secreciones, estimula y mantiene el deseo sexual o libido. Y coordina todas las contracciones musculares precisas que son necesarias para que ocurra la eyaculación. Cuando los niveles de testosterona en tu sangre comienzan a caer de forma significativa, y no me refiero a las caídas normales que todos experimentamos con la edad, sino a caídas realmente importantes, todo el sistema sexual comienza a fallar como un efecto dominó. Al principio, el primer signo que nota el hombre es que el volumen del semen disminuye gradualmente.
tal vez de 2 o 3 mililitros baja a 1 o menos. El fluido también se vuelve más claro, menos denso, más aguado, pierde esa consistencia característica. Después, empiezan a aparecer otros síntomas relacionados. Menos deseo sexual, esa libido que antes era fuerte ahora se siente débil o casi ausente. Las erecciones son menos firmes, menos duraderas. Los orgasmos pierden intensidad y eventualmente, en casos severos, puede llegarse a la eyaculación seca completa. Tuve un paciente, un contador de 68 años, que me describió perfectamente esta progresión, esta caída gradual que él experimentó durante varios años. Me dijo: «Doctora, al principio yo pensaba que todo esto era completamente normal por la edad. Uno va cumpliendo años y es lógico que las cosas cambien, ¿no? Menos ganas de intimidad, menos fuerza en las erecciones, menos de todo. Lo veía como parte natural del envejecimiento, pero cuando dejé de eyacular por completo, cuando llegó el momento en que absolutamente nada salía, ahí supe que algo estaba realmente muy mal, que esto iba más allá de lo normal. Cuando le realizamos los análisis hormonales completos, los estudios de sangre especializados, descubrimos algo alarmante. Su testosterona estaba por los suelos, en niveles de menos de 200 nanogramos por decilitro, cuando lo ideal para un hombre de su edad debería estar por encima de 300, idealmente entre 300 y 500. Lo fascinante del caso de este contador es que cuando logramos restablecer sus niveles hormonales con un tratamiento completamente personalizado, ajustado específicamente a sus necesidades, no solamente volvió la eyaculación gradualmente, sino que experimentó una transformación que él mismo describía como milagrosa. Me dijo en una consulta de seguimiento: «Doctora, esto es increíble. Es como si hubiera retrocedido 10 años en el tiempo. Tengo energía que no había sentido en mucho tiempo. Tengo ganas de hacer cosas, de vivir, de disfrutar. Tengo confianza en mí mismo nuevamente. Pero aquí necesito ser extremadamente claro y honesto contigo, porque esto es importante. La eyaculación seca también puede ser una señal de alarma, una bandera roja que indica algo mucho más serio. Y esto es algo que muchos hombres simplemente no saben. Nadie se los ha explicado claramente. Cuando la eyaculación seca aparece de forma súbita, de un día para otro sin explicación aparente, cuando se acompaña de dolor en la zona pélvica o durante la eyaculación cuando ves sangre en la orina o en el semen, o cuando experimentas síntomas urinarios severos como dificultad extrema para orinar, flujo débil o interrumpido, levantarte muchas veces en la noche, puede estar indicando la presencia de un cáncer. Sí, un cáncer, ya sea de próstata, de vejiga o incluso testicular. Recuerdo vívidamente, como si fuera ayer, el caso de un paciente que llegó muy preocupado porque había perdido completamente la capacidad de eyacular, literalmente, de un día para otro. Un día todo estaba normal y al día siguiente, nada. También me contó que tenía mucha dificultad para orinar, que el chorro era muy débil y que había notado algunas gotas de sangre en su ropa interior. Cuando le realizamos todos los estudios necesarios, incluyendo ecografía, resonancia magnética y biopsia, encontramos un tumor en crecimiento en la próstata que estaba expandiéndose y obstruyendo los conductos eyaculatorios. Afortunadamente, y esto es lo crucial, lo detectamos a tiempo, en una etapa relativamente temprana, después del tratamiento oncológico adecuado, que incluyó cirugía y terapia hormonal. No solamente se curó completamente del cáncer, sino que recuperó parcialmente su función eyaculatoria. Por eso siempre les digo a todos mis pacientes, y te lo digo a ti con toda la seriedad del mundo, la eyaculación seca nunca, jamás, debe ignorarse o minimizarse, especialmente, y esto es crítico, si aparece de manera repentina, si viene acompañada de otros síntomas preocupantes.
Es tu cuerpo literalmente gritándote que algo necesita atención médica urgente, y entre más pronto se atienda, busques ayuda profesional y te hagas los estudios necesarios, muchísimo mejor será el pronóstico y las posibilidades de solución. Pero también quiero que sepas algo muy importante que muchos desconocen. Las enfermedades neurológicas, aquellas que afectan el sistema nervioso, pueden causar eyaculación seca de diferentes maneras. La diabetes mellitus mal controlada, con niveles de azúcar constantemente elevados. La esclerosis múltiple que daña la cubierta de los nervios. Las lesiones de la columna vertebral por accidentes o caídas. El Parkinson que afecta el control muscular. Todas estas condiciones tienen la capacidad de interrumpir las señales nerviosas delicadas que viajan constantemente del cerebro a los órganos sexuales y viceversa. Es como si cortaran los cables eléctricos que conectan al director de orquesta con todos los músicos. El director sigue dando las órdenes, mandando las señales, pero los músicos simplemente no las reciben. La diabetes es particularmente traicionera, engañosa, porque va dañando los nervios de manera tan lenta, tan gradual, que uno no se da cuenta hasta que el daño ya es considerable. Tuve un paciente diabético de 63 años, que me contó con mucho detalle cómo fue perdiendo poco a poco, mes tras mes, su capacidad de eyacular. Al principio notó menos volumen de semen, tal vez la mitad de lo normal. Después las eyaculaciones se volvieron intermitentes, a veces sí, a veces no. Y finalmente, después de un par de años, llegó a la eyaculación seca completa, permanente. Cuando revisamos cuidadosamente su control diabético de los últimos años, descubrimos algo alarmante. Durante mucho tiempo, probablemente 5 o 6 años, había tenido niveles de azúcar en sangre muy elevados, picos constantes después de las comidas, hemoglobina glicosilada siempre por encima de 8 o 9%. Esos picos de azúcar tan altos, mantenidos durante tanto tiempo, fueron dañando progresivamente los nervios microscópicos, finísimos, que controlan todo el proceso de la eyaculación. El mensaje que le di a este paciente diabético es exactamente el mismo mensaje que quiero darte a ti ahora, porque es fundamental. La prevención es, sin ninguna duda, tu mejor arma, tu mejor defensa. Mantener un control estricto y riguroso de la diabetes, con niveles de azúcar siempre dentro del rango objetivo, mantener la presión arterial en rangos completamente normales, controlar el colesterol y los triglicéridos. Hacer ejercicio de forma regular, al menos 30 minutos diarios de caminata vigorosa, evitar completamente el tabaco que daña los vasos sanguíneos. Todo esto, absolutamente todo, protege no solamente tu corazón y tu cerebro, que es lo que todos piensan, sino también, y de manera muy importante, tu función sexual completa. Ahora, déjame hablarte sobre algo que muy pocos médicos mencionan abiertamente en sus consultas. Algo que se queda en las sombras pero que es absolutamente crucial, el impacto emocional devastador de la eyaculación seca. Porque esto, amigo mío, va muchísimo más allá de lo meramente físico, de lo corporal, toca la esencia misma, el núcleo profundo de lo que significa ser hombre en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Afecta directamente la autoestima, esa imagen que tienes de ti mismo, la confianza en tu capacidad sexual, la intimidad profunda con tu pareja, la conexión emocional más íntima que puedes tener con otro ser humano. Tuve un paciente de 70 años que me confesó algo que realmente me llegó al alma, que me tocó profundamente. Me dijo con los ojos llenos de lágrimas: Doctora, desde que esto empezó a pasarme, evito completamente estar cerca de mi esposa en situaciones íntimas. No es porque no la desee, porque la sigo amando igual que siempre, sino porque me da una vergüenza terrible. Me siento incompleto, defectuoso, como si fuera menos hombre, como si hubiera perdido mi esencia masculina. Esas palabras tan dolorosas, tan crudas, reflejaban perfectamente el sufrimiento silencioso, escondido, que literalmente miles y miles de hombres viven a diario, solos, sin atreverse a hablar con nadie,
Lo que le expliqué a este paciente con toda la sinceridad y el cariño posible es algo fundamental que necesito que tú también lo entiendas, que lo grabes en tu mente y en tu corazón, tu valor como hombre, tu verdadera masculinidad, tu capacidad de dar y recibir amor, de conectar profundamente con otra persona, de ser una pareja completa. Absolutamente nada de eso. Escúchame bien. Nada de eso depende ni remotamente de la cantidad de semen que produzcas o dejes de producir. La intimidad verdadera, profunda, significativa, va muchísimo más allá de los fluidos corporales, de lo puramente físico. Es conexión emocional real. Es ternura. Es complicidad. Es conocerse profundamente. Es placer compartido en todas sus formas. Es risas juntos. Es abrazos sinceros. Es mirarse a los ojos y sentir ese vínculo especial. Después de nuestra conversación, después de que pude ayudarlo a ver las cosas desde otra perspectiva, este paciente finalmente reunió el valor para hablar con su esposa, para abrirse completamente y contarle lo que estaba viviendo, sus miedos, su vergüenza, su dolor, y descubrió algo absolutamente maravilloso, algo que cambió su vida por completo. Ella lo amaba exactamente igual, con la misma intensidad, con la misma pasión, con eyaculación o sin ella. Para ella eso era completamente irrelevante, no cambiaba en nada sus sentimientos. Lo que realmente le dolía profundamente, lo que la hacía sufrir, era sentir que él se alejaba emocionalmente, que ponía una barrera entre ellos, que dejaba de buscar su cercanía. Esa comunicación honesta, ese momento de sinceridad y vulnerabilidad, fortaleció su relación de pareja de una manera que ninguno de los dos había imaginado posible. Pero hablemos ahora de soluciones concretas, específicas, prácticas, porque aunque es cierto que algunas causas de eyaculación seca son irreversibles, permanentes, muchísimas otras pueden tratarse con gran éxito, y siempre hay formas efectivas de mejorar significativamente la calidad de tu vida sexual. Para la eyaculación retrógrada, que es causada específicamente por medicamentos, muchas veces es completamente posible cambiar ese medicamento por otro diferente que no tenga ese efecto secundario tan molesto. Tuve un paciente que había desarrollado eyaculación retrógrada por un medicamento para controlar la presión arterial, un alfa-bloqueante que relajaba el músculo del cuello de la vejiga. Cuando consultamos con su cardiólogo, trabajando en equipo, logramos cambiar ese medicamento por otra opción igual de efectiva para controlar su presión, pero que no afectaba para nada su función eyaculatoria. En aproximadamente 3 meses de tratamiento con el nuevo medicamento, su eyaculación se normalizó por completo, volvió a ser exactamente como antes. En los casos de obstrucción de las vesículas seminales, donde hay quistes, cálculos o cicatrices bloqueando los conductos, los avances tecnológicos en cirugía mínimamente invasiva son verdaderamente extraordinarios, casi milagrosos. Usando pequeñas cámaras de alta definición que se introducen por orificios naturales o pequeñísimas incisiones e instrumentos quirúrgicos especializados del grosor de un lápiz, podemos eliminar quistes de cualquier tamaño, extraer cálculos que están obstruyendo y abrir conductos que estaban completamente bloqueados. Todo esto con una molestia mínima para el paciente, recuperación muy rápida y resultados excelentes en la mayoría de los casos. Para los problemas hormonales, específicamente los niveles bajos de testosterona, la terapia de reemplazo hormonal ha revolucionado literalmente la vida de miles y miles de hombres en todo el mundo. Pero aquí necesito ser extremadamente específico y claro contigo, porque es importante. Esta terapia no es para todos, no es una solución universal. Requiere una evaluación médica muy cuidadosa, estudios de laboratorio completos, seguimiento médico estricto y constante, y debe evitarse completamente en hombres que tienen el deseo de tener hijos en el futuro cercano, porque puede afectar temporalmente la producción de espermatozoides y por lo tanto la fertilidad. Tuve un paciente de 65 años que experimentó una transformación absolutamente completa, total, con la terapia de reemplazo de testosterona bien manejada. No solamente volvió su eyaculación gradualmente en los primeros meses,
sino que me decía en cada consulta: «Doctora, no lo puedo creer. Me siento como cuando tenía 40 años. Tengo energía que no sentía hace años, estoy ganando músculo, perdiendo grasa abdominal, tengo ganas de vivir, de hacer cosas, de disfrutar cada día». Por supuesto, necesito aclarar que los resultados varían significativamente de persona a persona, dependiendo de muchos factores como la edad, el estado de salud general, otras enfermedades presentes, pero cuando la terapia hormonal está bien indicada, cuando se hace correctamente y se monitorea adecuadamente, puede ser verdaderamente transformadora, casi mágica. También existen tratamientos alternativos que están mostrando resultados muy prometedores en estudios recientes. Ciertos medicamentos pueden estimular la producción natural de testosterona en tus propios testículos sin los posibles riesgos del reemplazo hormonal directo. Técnicas especializadas de rehabilitación del piso pélvico, con ejercicios específicos supervisados por fisioterapeutas especializados, pueden fortalecer significativamente los músculos que están directamente involucrados en el proceso de la eyaculación. Incluso algunos suplementos completamente naturales, derivados de plantas y hierbas, han mostrado beneficios reales en estudios científicos, aunque siempre, y esto es fundamental, deben usarse bajo supervisión médica profesional, nunca por tu cuenta. Pero quiero ser absolutamente honesto contigo, transparente al 100%. Hay casos, y esto es una realidad que debemos aceptar, en los que la eyaculación seca es permanente, irreversible, especialmente después de ciertas cirugías mayores de próstata o vejiga, o cuando el daño neurológico es muy extenso y ya no puede repararse. En estos casos específicos, el enfoque del tratamiento cambia completamente. Ya no se trata de intentar recuperar la eyaculación, porque sabemos que eso no va a ser posible, sino de ayudar al hombre a mantener una vida sexual absolutamente plena, satisfactoria y gratificante de muchas otras maneras. Tuve un paciente que perdió de forma permanente su capacidad de eyacular después de una cirugía muy complicada de cáncer de próstata. Los cirujanos tuvieron que ser muy agresivos para eliminar todo el tumor, y eso afectó irreversiblemente los nervios y conductos necesarios para la eyaculación. Este paciente me enseñó una lección de vida que nunca voy a olvidar. Me dijo con una sabiduría increíble: «Doctora, al principio, cuando me enteré de que la eyaculación no volvería nunca, pensé honestamente que mi vida sexual había terminado para siempre, que todo había acabado. Pero con el tiempo, hablando con mi esposa, experimentando, descubrí algo maravilloso. El placer sexual, la intimidad real, va muchísimo más allá de la eyaculación. Ahora disfruto más que nunca la intimidad previa, las caricias suaves, los besos apasionados, las palabras al oído, la conexión emocional profunda. En cierta forma, y sé que suena extraño, soy un mejor amante ahora que antes, porque he aprendido que la intimidad es mucho más que un acto mecánico. Esa perspectiva tan profunda y madura de este paciente ilustra algo absolutamente fundamental que necesito que entiendas. Cuando un hombre entiende completamente lo que le está ocurriendo en su cuerpo, cuando recibe el apoyo médico adecuado y profesional, cuando se comunica de forma abierta y honesta con su pareja sin vergüenza ni miedo, puede mantener. Y de hecho, mantiene una vida íntima absolutamente rica, variada, satisfactoria y profundamente gratificante, completamente independiente de si eyacula o no eyacula. Y para aquellos hombres que tienen el deseo genuino de tener hijos, de ser padres, déjame decirte que las técnicas modernas de reproducción asistida han avanzado de manera extraordinaria en los últimos años. Hoy en día podemos recuperar espermatozoides saludables y viables directamente de los testículos usando agujas especiales muy finas bajo anestesia local. Procesarlos cuidadosamente en el laboratorio con técnicas especializadas y usarlos exitosamente para fertilización in vitro o inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Tuve un paciente junto con su esposa que lograron tener gemelos hermosos, 2 niños completamente sanos, a pesar de que él tenía eyaculación seca completa y permanente desde hacía varios años.
Fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera ver su alegría cuando finalmente se convirtieron en padres. Ahora, permíteme compartir contigo algunos consejos prácticos, específicos y aplicables, que realmente pueden marcar una diferencia enorme en tu situación, sin importar cuál sea la causa de tu eyaculación seca. Primero, y esto es absolutamente crítico, nunca jamás ignores cambios súbitos en tu función sexual. Si la eyaculación seca aparece de forma repentina, de un día para otro, o si se acompaña de cualquier otro síntoma como dolor, sangre, dificultad para orinar, fiebre, necesitas buscar atención médica profesional de forma inmediata, sin demora. No esperes a ver si se resuelve solo, no minimices los síntomas pensando que son parte normal del envejecimiento. Tu cuerpo te está enviando una señal de alarma que requiere evaluación urgente. Segundo, mantén controladas de forma estricta y rigurosa todas tus enfermedades crónicas. La diabetes bien controlada con niveles de azúcar siempre dentro del objetivo, con hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, la presión arterial mantenida en rangos completamente normales, por debajo de 130/80, el colesterol y los triglicéridos en niveles saludables. Todo esto, absolutamente todo, protege no solamente tu salud cardiovascular general, sino de manera muy directa y específica tu función sexual en todos sus aspectos. Tercero, haz ejercicio de forma regular y consistente. No necesitas convertirte en un atleta profesional ni pasar horas en el gimnasio. Con 30 o 40 minutos diarios de actividad física moderada es suficiente. Caminar a paso vigoroso, nadar, andar en bicicleta, cualquier actividad que disfrutes. El ejercicio regular mejora dramáticamente la circulación sanguínea a todos los órganos, incluidos los sexuales. Fortalece específicamente los músculos del piso pélvico que son fundamentales para la eyaculación y mantiene niveles hormonales mucho más saludables de forma natural. Tuve un paciente de 75 años que empezó a caminar todos los días durante 40 minutos y además hizo ejercicios específicos para fortalecer el piso pélvico bajo la guía de un fisioterapeuta. Aunque su eyaculación no regresó por completo porque el daño neurológico era permanente, notó una mejoría significativa y muy notable en la intensidad de sus orgasmos, en el control de su vejiga y en su bienestar general. Cuarto, cuida muy conscientemente tu alimentación diaria. Ciertos alimentos específicos pueden favorecer de manera natural la producción hormonal saludable y mantener una excelente salud vascular que es fundamental para la función sexual. Las nueces y almendras, que son ricas en grasas saludables y zinc. El aguacate, que aporta grasas monoinsaturadas beneficiosas. El pescado rico en omega 3 como el salmón, las sardinas y el atún que reducen la inflamación, los vegetales de hoja verde oscura como espinacas y acelgas que aportan nitratos naturales que mejoran la circulación. Todos estos alimentos, consumidos de forma regular, contribuyen de manera importante a mantener una mejor función sexual integral. Por otro lado, evita el consumo excesivo de alcohol que afecta negativamente la producción de testosterona y daña el hígado, que es fundamental para el metabolismo hormonal. Y elimina completamente, sin excepciones, el tabaco en cualquiera de sus formas, porque el cigarrillo daña severamente los vasos sanguíneos pequeños y medianos, que son absolutamente necesarios para la función eréctil adecuada y para todo el proceso eyaculatorio. Cada cigarrillo que fumas está literalmente dañando tu capacidad sexual poco a poco. Quinto, mantén un peso corporal saludable y adecuado para tu estatura y edad. El sobrepeso, y especialmente la grasa abdominal que se acumula alrededor de la cintura, reduce de forma significativa los niveles de testosterona porque esa grasa convierte la testosterona en estrógenos y además afecta negativamente la circulación sanguínea a todos los órganos. Tuve un paciente que logró perder 20 kilogramos en aproximadamente 6 meses con dieta saludable y ejercicio constante, y los resultados fueron absolutamente sorprendentes. No solamente mejoró notablemente su función sexual en general, sino que recuperó una confianza en sí mismo, una autoestima, que confesó no haber sentido durante muchos años.
Se veía más joven, se sentía con más energía, su actitud hacia la vida cambió completamente. Sexto, duerme lo suficiente cada noche, entre 7 y 8 horas de sueño de buena calidad. Esto no es un lujo, es una necesidad biológica fundamental. Durante las fases de sueño profundo, especialmente durante las primeras horas de la noche, es cuando tu cuerpo produce la mayor cantidad de testosterona de forma natural. Los hombres que duermen mal, que tienen insomnio crónico o que duermen menos de 6 horas por noche, tienen niveles de testosterona significativamente más bajos que aquellos que duermen bien. Las noches de sueño fragmentado, interrumpido o de mala calidad afectan directamente y de forma muy negativa tu función hormonal y por lo tanto tu función sexual completa. Séptimo, aprende a manejar de forma efectiva el estrés crónico que todos enfrentamos en la vida moderna. El estrés prolongado, constante, eleva dramáticamente los niveles de una hormona llamada cortisol, que es directamente antagonista de la testosterona. Cuando el cortisol sube, la testosterona baja, es así de simple. Técnicas comprobadas de relajación como la respiración profunda y consciente, la meditación, aunque sea 10 minutos diarios, el yoga suave, ejercicios de relajación muscular progresiva, pasar tiempo en la naturaleza, cualquier actividad que genuinamente te tranquilice, que te haga sentir en paz, beneficiará enormemente tu función sexual y tu salud general. Octavo, revisa cuidadosamente con tu médico todos los medicamentos que estás tomando actualmente. Muchos fármacos extremadamente comunes pueden afectar negativamente la eyaculación sin que nadie te lo haya advertido. Los antidepresivos, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la fluoxetina o la sertralina, muchos medicamentos para controlar la presión arterial como los alfa-bloqueantes y algunos beta-bloqueantes, medicamentos para la próstata como la finasterida o la dutasterida, incluso algunos medicamentos comunes para la acidez estomacal o el reflujo. Si sospechas que algún medicamento específico está afectando tu función sexual, nunca lo suspendas por tu cuenta, pero sí consulta cuanto antes con tu médico sobre la posibilidad de cambiar a alternativas que no tengan ese efecto secundario tan molesto. Pero tal vez el consejo más importante, el más valioso que puedo darte después de todos estos años de experiencia tratando a miles de hombres, es este que voy a decirte ahora. Rompe el silencio que te está ahogando. Habla abierta y honestamente con tu pareja sobre lo que estás experimentando, sin vergüenza, sin miedo al rechazo. Consulta con un especialista en urología o medicina sexual que realmente entienda estos temas a profundidad. Busca información confiable de fuentes médicas serias, no de páginas de internet dudosas o de remedios mágicos que prometen soluciones instantáneas. La vergüenza y el aislamiento, ese sufrimiento callado y solitario, solamente empeoran dramáticamente la situación, aumentan la ansiedad, profundizan la depresión, alejan a tu pareja. Cuando un hombre encuentra el valor para enfrentar abiertamente su condición, cuando deja de esconderse, cuando busca ayuda profesional, las posibilidades reales de mejoría se multiplican exponencialmente. Recuerda la historia del primer paciente que mencioné al inicio, aquel señor que llegó con la mirada perdida y arrastrando los pies. Después de nuestras consultas, después de entender perfectamente qué le estaba ocurriendo en su cuerpo, después de recibir un tratamiento completamente personalizado para su situación específica, no solamente recuperó una parte importante de su función eyaculatoria, sino que me confesó algo absolutamente hermoso que me llegó al corazón. Me dijo: «Doctora, mi relación con mi esposa es ahora mejor que nunca en todos estos años de matrimonio. Ahora hablamos de absolutamente todo sin secretos. Nos entendemos mucho mejor. Nos apoyamos mutuamente. La intimidad que tenemos ya no es solamente física, sino emocional, profunda, real». Y aquel otro paciente de 72 años que se sentía completamente vacío por dentro, que evitaba cualquier contacto íntimo, ahora practica ejercicio de forma regular casi todos los días
cuida conscientemente su alimentación eligiendo alimentos saludables, toma su terapia de reemplazo hormonal de forma religiosa bajo supervisión médica estricta. Y aunque su eyaculación no es exactamente igual que cuando tenía 30 años, eso es obvio y natural. Me dice repetidamente en cada consulta que se siente más vital, más lleno de energía, más satisfecho con su vida en general de lo que se había sentido durante muchísimo tiempo. Recuperó no solamente función sexual, sino calidad de vida integral. Lo que todos estos hombres descubrieron a través de su proceso, lo que aprendieron en carne propia, es algo profundamente liberador. La eyaculación seca no es en absoluto el fin de nada, no es una sentencia de muerte para tu vida íntima. Es realmente el comienzo de una nueva etapa en tu vida, donde la intimidad puede redefinirse de formas más profundas y significativas, donde la comunicación con tu pareja se profundiza y se vuelve más honesta, donde el placer sexual se diversifica y se enriquece de maneras que nunca imaginaste posibles, donde la verdadera masculinidad se comprende finalmente que se basa en muchísimo más que en fluidos corporales o en el funcionamiento mecánico de órganos. Tu cuerpo, en este preciso momento, te está enviando un mensaje importante, una señal que necesita ser escuchada y comprendida. Puede ser algo relativamente simple que se resuelve fácilmente con un cambio de medicamento o un ajuste en tu estilo de vida. Puede ser algo que requiere un tratamiento médico más específico como terapia hormonal o una cirugía menor. O puede ser algo que necesita adaptación psicológica, aceptación y aprender nuevas formas de vivir la intimidad. Pero sea cual sea tu situación particular, quiero que sepas esto con absoluta certeza. Hay esperanza real. Hay múltiples opciones disponibles. Hay soluciones efectivas para la gran mayoría de los casos. No permitas que la vergüenza paralizante o el miedo irracional te detengan y te impidan buscar la ayuda que necesitas y mereces. No te resignes pasivamente a vivir con dudas constantes, con preguntas sin respuesta, con sufrimiento silencioso. No sacrifiques tu felicidad íntima, tu conexión profunda con tu pareja, por simple falta de información correcta o por miedo a hablar del tema. Busca ayuda profesional calificada cuanto antes. Haz las preguntas correctas a tu médico sin vergüenza. Toma las decisiones apropiadas y bien informadas para tu situación específica y única. Miles y miles de hombres en todo el mundo han pasado exactamente por lo mismo que tú estás viviendo en este momento. Muchos de ellos han encontrado soluciones efectivas que restauraron su función. Otros han aprendido a vivir de forma plena, feliz y satisfactoria con su nueva realidad corporal. Pero todos, absolutamente todos ellos, han descubierto algo fundamental y liberador: su valor real como hombres. Su esencia masculina va muchísimo más allá de su capacidad eyaculatoria o de la cantidad de fluido que producen. Tu masculinidad verdadera está completamente intacta, no la has perdido ni por un segundo. Tu capacidad de amar, de conectar emocionalmente, de dar y recibir afecto está absolutamente completa. Tu potencial para disfrutar la intimidad en todas sus formas es prácticamente ilimitado si te permites explorar y experimentar. Solo necesitas entender con claridad qué está ocurriendo exactamente en tu cuerpo, por qué está pasando, y tomar las acciones correctas basadas en información médica confiable y profesional. El primer paso, el más importante de todos, es reconocer y aceptar que no estás solo en esta situación. Esto es muchísimo más común de lo que te imaginas. Millones de hombres lo experimentan. Y lo más importante, siempre hay algo concreto que se puede hacer para mejorar significativamente tu situación, tu calidad de vida y tu bienestar emocional. La vida íntima plena y satisfactoria no termina abruptamente con la eyaculación seca como muchos hombres temen. Se transforma, evoluciona, se adapta a nuevas circunstancias, se enriquece de formas diferentes y a veces incluso más profundas que antes. Y tú tienes todo el derecho del mundo a disfrutarla plenamente, a vivirla con intensidad, completamente independiente de lo que tu cuerpo produzca o deje de producir físicamente. Lo realmente importante,
Lo que define tu vida y tu felicidad es cómo decides vivir cada día, cómo amas a las personas que te rodean y cómo te conectas profunda y auténticamente con las personas que más te importan en este mundo. Tu vida íntima puede seguir siendo rica, variada, emocionante y profundamente satisfactoria. Solo necesitas dar ese primer paso valiente, buscar ayuda, romper el silencio y abrirte a las posibilidades de transformación que existen para ti. Si este mensaje te ha ayudado de alguna manera, si te ha dado esperanza, si te ha hecho sentir menos solo, te invito a que lo compartas con otros hombres que puedan estar pasando por lo mismo en silencio. A veces, simplemente saber que no estamos solos, que otros han pasado por lo mismo y han salido adelante, puede marcar toda la diferencia del mundo. Y si tienes dudas, preguntas específicas, o si quieres compartir tu propia experiencia para ayudar a otros hombres que están en tu misma situación, déjame tus comentarios aquí abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más información valiosa sobre salud masculina, sobre temas que muchas veces no se hablan abiertamente, pero que son fundamentales para tu bienestar. Tu salud importa. Tu bienestar íntimo importa. Y mereces vivir con plenitud, confianza y felicidad en todas las áreas de tu vida.